días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan de manera presencial, pero también de quienes nos acompañan de manera virtual. Es un gusto que nos puedan acompañar en este conversatorio denominado La experiencia de la CAP hacia el codiseño. Me gustaría comentarles el propósito de este taller. El propósito es que nuestros panelistas nos compartan desde su experiencia hacia el codiseño, cómo lo han vivido en su CAP. Y para dar inicio, me gustaría presentarles a quien nos va a estar moderando en este espacio. Démosle por favor la bienvenida a la doctora Xochitl Minelia Ruiz Bonilla. Ella es directora de la Secundaria General número 27 en Tala, Jalisco. Bienvenida, maestra. Y en este momento cedo el uso de la voz a la doctora Xochitl para que nos pueda presentar a nuestros panelistas. Esperemos que disfruten el espacio. Comentarles que en sus mesas les acercaremos unos post-it para que ahí nos hagan llegar sus preguntas y nuestros panelistas amablemente puedan dar respuesta a ellas. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí entre compañeros, entre amigos y más que todo disfrutando y siendo un placer para nosotros gozar de los ponentes que estarán presentando el trabajo que el día de hoy se va a realizar. Ante esta circunstancia, ellos son una semillita que han dejado crecer poco a poco lo que es Recrea, lo cual nos ha permitido crecer como equipo de trabajo. Ante ustedes tenemos para nosotros disfrutar de su ponencia al doctor Martín Valdivia Vázquez, supervisor escolar de educación secundaria de la zona escolar 19 de Tepatitlán de Morelos. Bienvenido. Asimismo, está entre nosotros como ponente la maestra María Guillermina Villanueva Talavera, jefa de sector número 5 estatal de Tlaquepaque. Y para cerrar nuestros tres ponentes, la doctora Mirna Olivia Vázquez Quintero, supervisora de Educación Secundaria General Estatal, zona escolar número 1. Démosle una cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Les recuerdo la dinámica de trabajo el día de hoy y más que sea trabajo, les recuerdo la dinámica de un conversatorio, una charla, un disfrute de este conocimiento que nos van a brindar nuestros ponentes. Ustedes tendrán tarjetas en las cuales podrán ustedes hacer las preguntas que consideren necesarias o aquellas dudas que tengan para nuestros ponentes. En la primera ronda estaremos trabajando con 3 minutos con la siguiente pregunta. Cada uno de los ponentes dará respuesta a esta pregunta. Desde su experiencia como CAP, ¿cuáles han sido los aprendizajes, procesos o condiciones que les han sido más relevantes para vivir en los últimos meses el proceso de la reforma curricular? Daremos comienzo con el caballero para poder estar dentro de la inclusión. Agradezco infinitamente la deferencia de la CEMEG para invitarme a este conversatorio. Agradezco también la amable presentación de Xochitl y la compañía de Guille Villanueva y de la doctora Mirna Vázquez Quintero. Sin duda alguna hay aprendizajes y procesos que nos han permitido hacer una reflexión. El primer aprendizaje que desde la visión de un supervisor de educación secundaria es
apropiarse del concepto codiseño en un cambio de paradigma curricular que hemos venido trabajando con un currículum atomizado del 2022, ciclo escolar 2022-23 hacia atrás. Ahora trabajamos con un currículum integrado, pero partimos desde un currículum pensado llamado currículum sintético, y en este proceso de construir un currículum vivido hay que en posibilidad agregar contenidos relevantes de la comunidad, contextualizar los mismos. Entonces este término de codiseño podemos dimensionarlo en dos acepciones: una como producto, es decir, el producto terminado del programa analítico, y la otra como proceso, es decir, los pasos que realizamos para la propia construcción del programa analítico. Hay procesos sin duda. ¿Cuáles son estos procesos que condicionan el trabajo del codiseño? Primero, en el codiseño es necesaria la mediación y el diálogo. Son nuevas condiciones las que se requieren para poder construir un currículum vivido, y no se puede hacer de manera individual. Tenemos que hacerlo en colectivo, pensando en que ese currículum vivido parte de una situación, problema de la comunidad en la que está enclavada nuestra escuela. Pero también pensando, y ese proceso de construcción del programa analítico tiene que pensarse en razón de las condiciones sociales de nuestra escuela. No para resolver los problemas a través de mediar una situación, a través de un proyecto integrador, por ejemplo, sino de que de esta manera solo es posible encontrarle significado a la mediación didáctica. ¿Qué pondría yo como condiciones? Bueno, la primera y más importante es que debemos cambiar los docentes de visión, de una visión atomizada de la intervención didáctica a una visión de un currículum integrado. Y esto también nos obliga a que debemos cambiar nuestra práctica. Por lo tanto, una condición indispensable es la transformación de nuestra propia práctica. Continuamos con la misma pregunta para la doctora Guillermina. Adelante. Gracias, maestra. Buenos días, un placer estar con ustedes viviendo esta nueva experiencia. Agradezco la invitación y me da mucho gusto contar con la presencia de mis compañeros que por aquí nos van a echar porras. Gracias. La parte que considero desde nuestra CAP que nos ha dado mucha fuerza para vivir esta nueva etapa de la reforma curricular que inició con el acuerdo 08-08-23, en donde ya hubo mayores precisiones, sin duda alguna es toda la experiencia vivida durante el ciclo escolar anterior a través de nuestra CAP. Vivimos un trabajo muy intenso, un trabajo bajo los principios del aprendizaje dialógico que nos apoyaron muchísimo para poder construir. Y una de las decisiones que tomamos fue que a partir de explorar los procesos de nuestros compañeros directores de las escuelas del sector, se veía necesario que los apoyáramos y tomamos la decisión de realizar un encuentro entre directores en el marco de la construcción del programa analítico. Eso nos apoyó bastante porque nos invitó a profundizar en los conocimientos. Realizamos instrumentos que apoyaran a ese encuentro, un cuadernillo de apoyo, y toda la CAP se puso a trabajar de manera muy intensa para poder realizar un buen papel, porque los supervisores iban a ser los mediadores en este proceso y los asesores técnico-pedagógicos. Y sin duda alguna, ello nos proporcionó muchos aprendizajes. Podemos hablar de aprendizajes del orden conceptual,
como la concreción curricular, como la integración curricular. Lo que el maestro Valdivia nos acaba de decir también, nos dimos cuenta de la importancia de construir ese codiseño y cambiamos algunos conceptos que teníamos o que habíamos interpretado, como fue que el codiseño realmente fuera ese proceso de construcción del programa analítico y no solamente el plano, como le llamábamos anteriormente. Sin duda alguna hay muchos aprendizajes en ese orden, pero considero que muy importante fue para nosotros el regular nuestras emociones. La verdad, se vino un remolino de emociones de todo tipo y sobre todo por la gran función que tenemos de acompañar a los colectivos. Entonces veíamos que los directores estaban muy preocupados y nos permitimos entonces como enfrentar esa incertidumbre, y como por aquí una compañera lo dijo, la maestra Cuquita dice, la resiliencia colectiva nos apoyó mucho a enfrentar ese remolino de incertidumbres. Creo que para mí eso fue de las emociones, de las actitudes más importantes para poder enfrentar lo que venía del nuevo currículum. Gracias por su atención. Cerramos nuestra pregunta con la doctora Mirna. Desde su experiencia como CAP, ¿cuál han sido los aprendizajes, procesos o condiciones que le han sido más relevantes para vivir en los últimos meses el proceso de la reforma curricular? Adelante. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia, gracias por la invitación y gracias a los que nos siguen también por vía medios. Bueno, hablar sobre cómo implementar un nuevo modelo, un currículum diferente al que estábamos acostumbrados, obviamente implica ciertas condiciones, ciertos procesos que nos lleven al logro de aprendizajes. Dentro de esas condiciones, algo que nos fue muy efectivo es esa parte de la comunicación. Esa comunicación abierta en la que siempre estuviéramos dispuestos a escuchar, sobre todo a escuchar. Estamos acostumbrados a hablar, pero romper con el esquema de hablar para permitir escuchar, creo que fue una condición muy importante que nos ha permitido vivir esta reforma. Esta cuestión también como condición de la colaboración, comunidad de aprendizaje, es necesaria, ya que tenemos que entender que este modelo implica quitarnos de este trabajo aislado al que estábamos acostumbrados. Este modelo educativo no puede operar si lo quiero trabajar solo, tiene que ser en comunidad. Entonces, esa fue otra condición necesaria para que pudiera estar implementándose este modelo. Desde luego no podemos dejar de lado la cuestión de la observación y la retroalimentación. ¿Observar qué y retroalimentar qué? ¿A qué me refiero con ello? Estar presente en los consejos técnicos. Creo que escuchar de viva voz cómo lo están viviendo, cómo están sufriendo esa crisis existencial entre las nuevas condiciones en las que se tiene que vivir solamente en el consejo técnico, por lo menos su servidora, así es como lo pudo palmar. Se hace necesario entonces pues esa observación, esa visita en la que tuviera que estar presente el supervisor y eso extenderlo también a las aulas. De los procesos, ¿qué les puedo mencionar? Bueno, todo esto ha sido un gran proceso. Hablar de la formación continua es un proceso indispensable. No podemos pensar en una formación continua de un momento, de un solo espacio, de un minuto o de una sola sesión. Esta parte de la formación continua tiene que hablar sobre el desarrollo de esas habilidades que solamente se dan sobre un transcurso, sobre estar constantemente evolucionando, transitando de ese conocimiento que teníamos a lo que nos representa y a los retos que nos muestra esta nueva escuela mexicana. También un proceso importante es mencionar esas funciones ejecutivas que tienen que estar presentes en toda persona, sobre todo en los maestros, esta cuestión de la flexibilidad y la adaptabilidad. Creo que es una condición necesaria. Estamos en cambios vertiginosos que nos llevan a tener un pensamiento flexible que nos permita condicionarnos a las nuevas circunstancias. Entonces, flexibilidad y adaptabilidad. Desde luego, otro proceso que estamos viviendo y que es muy importante es la creación de la CAP.
esa constituirla, conformarla, consolidarla, ha sido parte fundamental para que ese proceso en desarrollo aún pueda ayudar a la implementación del modelo. Los aprendizajes, uno muy importante es primeramente, desaprender para poder volver a aprender. Entre otras cosas es lo que les puedo mencionar. Bien, muchísimas gracias ante la respuesta de esta primera pregunta. Enseguida tendremos otra ronda de la siguiente pregunta, las cuales estarán consideradas durante 3 minutos de la misma forma. Tenemos a bien comentarles que los tiempos son muy precisos aquí en el trabajo que estamos realizando. Los ponentes son unas personas con experiencia vasta, quien les encantaría seguir exponiendo y dando a conocer sus experiencias, lo cual no nos es permitido ampliar tanto la respuesta. Pero bajo sus preguntas, que ustedes tendrán papeletas blancas para realizar preguntas a los ponentes. La siguiente pregunta para los ponentes es: ¿cuáles son las claridades que tienen hasta el momento que les permitan seguir avanzando en la comprensión del codiseño? En esta ronda, el caballero tendrá que esperar su turno hasta el final, pero la dama, la maestra Guillermina, comenzará. Gracias. Bueno, pues dentro de las claridades más importantes, lo mencioné en la anterior, ¿no? El codiseño. Normalmente, bueno, en la etapa anterior considerábamos el codiseño nada más al momento en que los colectivos tomaban los contenidos del programa sintético y lo revisaban y decían, este no está presente y lo necesito en mi escuela, en mi colectivo, en mi aula, y es así como empezaban a incorporar esos contenidos. Sin embargo, ya con el nuevo programa sintético nos dimos cuenta al revisarlo que exactamente habla de todo el proceso para la construcción del programa analítico y que parte exactamente de los planos, de la lectura de la realidad. ¿Qué claridad tuvimos allí? Que no nada más se trataba de hacer el diagnóstico socioeducativo para poder conocer la comunidad y conocer pues todas las situaciones que se presentaban en el aula y en la escuela, sino que también teníamos que tener muy claro los aprendizajes de nuestros alumnos. Entonces teníamos que hacer un diagnóstico de los aprendizajes. Algo importante aquí fue también el entender o el tener claro que los ejes articuladores, esos nos ayudaban a ver esa realidad, nos ampliaban la mirada. Y como dice en el fascículo de Mejor Edu, de Aprendamos en Comunidad, nos dice que se puede usar como un caleidoscopio para poder ampliar esas miradas y encontrar más situaciones, más problemáticas que nos ayuden pues a resolverlas. Eso fue muy claro para nosotros. Pero también tienen la otra función de ser los ejes que nos permiten articular los contenidos de acuerdo a la problemática que se necesita resolver, y también recordar en eso que son las capacidades que la escuela tiene que desarrollar. Entonces, de allí nos puede servir más el ver qué es lo que necesitan mis alumnos para poder ampliar ese panorama en el momento de la enseñanza. Algo también importante fue bueno, no nos lo habían dicho, pero lo dejamos nos quedó muy claro que el codiseño se realiza en el colectivo docente, porque había una interpretación de que cada maestro lo tenía que hacer, y no, tiene que ser en el colectivo, y que tiene que hacerse cada año, y también que se tiene que revisar periódicamente en los consejos técnicos. Entonces coincido mucho con la maestra Mirna, la doctora, para decir qué importante es que estemos allí donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje para conocer cuáles son esas áreas de oportunidad que necesitan nuestros colectivos y realizar esa función de la manera más asertiva. Gracias. Enseguida, la doctora Mirna dará respuesta durante 3 minutos a la pregunta planteada. Ahorita que escucho a la maestra Guille,
veo que el hecho de que trabajemos en diferentes niveles no marca mucho la diferencia de esas claridades que se tienen que tener. Coincido perfectamente en lo que está diciendo y quisiera resaltar entre algunas otras, bueno, esta parte que menciona del diagnóstico, desde luego que es indispensable. Si no se tiene un diagnóstico claro, profundo y bien realizado, difícilmente se puede llegar al codiseño con las condiciones que se requieren. Entonces, ahí coincido mucho con la maestra Guille. Desde luego que también el maestro tiene que tener muy claro la cuestión de esa intención pedagógica y los propósitos que se quieren perseguir en cada uno de ellos. Si no se tiene la claridad en la intención pedagógica, difícilmente va a poder elegir el qué dar y sobre todo el cómo lo tuviera que abordar. Reconocer la participación del rol que le corresponde y no solamente al docente. Hay roles que corresponden a toda una comunidad, no nada más al docente, sino también al directivo, desde luego al supervisor y padres de familia. Entonces, reconocer el rol que le toca a cada quien. También identificar las metodologías y procesos que se deben de dar al interior del aula al momento de su implementación. Tener un pleno conocimiento de lo que son los contenidos y los PDA para poder manejarlo en el momento justo con la intensidad precisa. Tener en cuenta esos recursos y apoyos con los que puede echar mano. Ahorita podemos encontrar tantas fuentes y tantos recursos que nos pueden ayudar a hacer de ese codiseño una oportunidad de aprendizaje, no solamente para el alumno, sino también para el propio maestro. Una comunicación, una retroalimentación centrada, abierta, que permita ese diálogo reflexivo para estarse cuestionando constantemente lo que se está haciendo. En secundaria es importante la cuestión del tiempo. Los maestros, al trabajar por horas, difícilmente pueden coincidir en los espacios para poder tomar acuerdos y trabajar de una manera colaborativa. Es difícil, pero eso es una claridad que se tiene que tener. Hay que dar tiempo. La flexibilidad, yo le decía, esa flexibilidad y adaptabilidad también importante en esta parte de poder codiseñar. El compromiso y la motivación, esa es otra parte también que tiene que tener muy claro. Hay que tener el compromiso. Si no hay un compromiso, difícilmente se puede hacer. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues a través de la motivación que logren despertar tanto directivos, directores de escuela, supervisores y la propia comunidad como responde a lo que plantean. Muchas gracias. Para cerrar esta pregunta, el doctor Martín Valdivia tendrá la oportunidad de los 3 minutos con su pregunta. Los últimos serán los primeros. Gracias. Bien, sin duda alguna hay muchas coincidencias y casi más que tener unas claridades respecto del proceso de codiseño, tengo más coincidencias en esas claridades. ¿Qué me queda claro? Lo primero que me queda claro es que para poder contextualizar un programa sintético que se convierta en ese programa vivido, es necesario hacerlo en colectivo, que exista una comunicación plena con todos los integrantes de la comunidad escolar y que podamos analizar la realidad de la comunidad en la que viven nuestros alumnos. Cada una de esas percepciones de todos los docentes, ya lo comentaba la doctora Mirna, a diferencia de primaria, pues en primer grado hay que reunirnos 12 docentes por grupo, segundo y tercero 11 docentes por grupo. Esas múltiples percepciones de la realidad deben encontrar coincidencias para poder plasmar en un currículum vivido intenciones firmes que puedan transformar al menos también la percepción y la capacidad del pensamiento crítico en nuestros alumnos. Segunda claridad, pensar en una situación problema, como lo comenta Guille, no solamente es contextualizar los aprendizajes, contenidos y proceso de desarrollo de aprendizaje que están en el programa sintético, sino también incorporar aquellos nuevos que tengan un impacto directo en el desarrollo social que tienen nuestros alumnos.
Pero como también lo comentaba ella, no solamente en los alumnos, sino también en el propio docente, que se apropie de la realidad en la que están viviendo nuestros alumnos, porque solamente así será posible transformar desde el aula, transformar desde la escuela las condiciones sociales. Tercer claridad. Pensar en una situación problema no significa que tengamos que poner el mundo caótico. Significa que estaremos estableciendo en comunidad a través de una intervención pedagógica, como atinadamente lo dijo la doctora Mirna, pensando en una metodología apropiada de intervención didáctica. En el caso pudiera ser en secundaria proyectos integradores interdisciplinarios, pero también pensar en cuáles serían las posibilidades reales de un desarrollo de aprendizaje bajo las condiciones sociales en las que viven nuestros chicos. No solamente contenidos, proceso de desarrollo de aprendizaje, ejes articuladores e intenciones didácticas es suficiente. Se requiere que todos en conjunto, docentes, alumnos y comunidad en concreto, podamos apropiarnos de la realidad para poder transformarla. Hemos estado disfrutando de las respuestas y más que respuestas a preguntas, de la experiencia que los ponentes nos han estado brindando. El antes, el durante y ahora esperamos el después. Ante esta pregunta significa, ¿qué vamos a hacer? Y entonces tenemos la pregunta, ¿cuáles son los retos que identifican como CAP en la elaboración del codiseño? Comenzando ahora por la doctora Mirna. No sé qué opinan quien me acompaña ahorita aquí como panelistas, pero creo que esas claridades que hablábamos ahorita se convierten en retos. Finalmente, todo eso que hemos estado mencionando viene siendo un reto para cada comunidad. Pero sí me gustaría ahondar un poquito en esta parte de la diversidad de perspectivas. Yo creo que este es un reto muy grande que se tiene que vencer. Puede haber intereses, visiones o prioridades diferentes entre los diversos actores, entre el docente, entre la propia dirección o entre los propios padres de familia. Y poder hacer que coincidan esa diversidad de perspectivas, desde luego, es un reto que tendría que vencerse. Hablar de esa participación activa en la que todos tienen que estar ahí comprometidos, dado las condiciones en secundaria, también representa un grande reto. La cuestión de la gestión de los tiempos también que va de la mano con lo que estoy mencionando. La formación y capacitación, porque pareciera como que todos estamos en las condiciones para poder diseñar un político como el que se requiere. No todo el mundo tiene los elementos, no todo el mundo tiene esas condiciones y hay que dar ese acompañamiento a través de una formación casi hecha a la medida, a la necesidad de cada uno de los maestros. También uno de los retos es que ese programa analítico que se diseñe, que sea el que verdaderamente requiere la escuela, que sea centrado en las necesidades y que se cuente también con recursos disponibles para llevarlo a cabo. Desde luego necesitamos una normatividad educativa que nos marque las pautas, pero que esa normatividad sea clara, precisa, en tiempo y que no pida aquellas condiciones en las que la escuela no pueda atenderlas o se le dificulte. También hacer una evaluación constante de lo que se está diseñando, porque no es terminarlo en el mes de septiembre para aplicarlo en octubre. Hay que estarlo viendo, revisando, analizando y reformulando constantemente, y esto solamente a base de una evaluación permanente y reflexiva. La cuestión de hacer proyectos, programas sostenibles y que sean a largo plazo, no nada más en un corto tiempo, sino pensar a lo corto, mediano y largo plazo. Pero esto va a requerir entonces de compromisos también de corto, mediano plazo, que a veces es difícil poderlos conseguir en las comunidades. Pues entre otras cosas, estos son los grandes retos, pero sobre todo yo resaltaría esa ganas de poder participar y sobre todo de que el maestro se crea y así lo acepte, que le toca, pero que no le toca como una obligación, sino como una oportunidad de crecimiento que puede llevarse a cabo
con su participación. Doctor Martín, ¿cuáles son los retos que usted visualiza? Sí, sin duda alguna, todas estas claridades, comparto la visión de la doctora Mirna, se convierten a la vez en grandes retos. Pero quiero particularizar en 4. Esos retos, efectivamente coincido, de las diferentes visiones y perspectivas que los docentes, múltiples docentes en secundaria pudieran tener en comparación con un único docente de un grupo en primaria. Me llama a mí mucho la atención. Creo que el trabajo en primaria debiera ser mucho más complejo, una sola persona ver esa realidad en su conjunto, con muchos ojos más desde la perspectiva de cada una de las disciplinas. Pero ese es el gran reto, conciliar todas estas visiones. Para ello creo que solamente es posible ser más objetivos en el apropiarnos de la realidad de la comunidad en la que está enclavada nuestra escuela, desarrollando un pensamiento crítico. No estamos preparados, no hubo un proceso de inducción de muchos años para migrar de un modelo curricular a otro, por lo tanto se requiere del desarrollo profesional, pero no esperar que la autoridad nos capacite todo el tiempo, sino que podamos utilizar el propio potencial de la comunidad de aprendizaje y para la vida de cada uno de nuestros colectivos, para que ahí, a través del diálogo, como atinadamente lo comentó la doctora Mirna, podamos buscar estas coincidencias. Segundo reto, bajo estas mismas condiciones, es necesario cambiar la visión de la supervisión escolar, que migre de la de un vigilante de la realización de las actividades pedagógicas a un acompañante pedagógico. También creo que al principio, en la primera intervención, Guille, tanto como Mirna lo comentaron, eso solo es posible a través de la observación. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el aula todos juntos? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Cómo podemos apropiarnos del currículum todos juntos? Yo creo que es lo más complejo de un modelo pedagógico humanista basado en la socioformación, centrado en el desarrollo de competencias, a un currículum de igual manera humanista, pero con un enfoque distinto, sociocrítico, basado en el desarrollo de capacidades. No es igual, por lo tanto requiere nuevas formas de mediación didácticas. ¿Cuáles serían en este caso los retos? Bueno, una cultura escolar centrada no en los saberes del currículum pensado, sino en los saberes de la comunidad. Eso cambiaría rotundamente y debe cambiar rotundamente la forma de intervención didáctica. Y finalmente, si cambia el currículum, también debe cambiar la forma de administrar y gestionar la propia dinámica de la escuela como su institución, cambiando, por ejemplo, para que se adapte la comunidad de aprendizaje ENI para la vida en torno a las situaciones que vivimos todos en conjunto desde el entorno escolar de nuestros alumnos, con mediaciones didácticas desde el aula. A esta ronda de preguntas dará el cierre la maestra Guille. ¿Cuáles son los retos que identifica como CAP en la elaboración del codiseño? Gracias. Gracias. Bueno, me quiero centrar en nuestra CAP. Antes de iniciar este conversatorio, me di a la tarea de investigar un poquito para tratar de traer la voz de todos aquí y no que fuera solamente la mía. Y me di cuenta de la diversidad de los procesos que se están viviendo, pues de manera tanto individual como colectiva. Entonces tenemos como un gran reto exactamente como seguir propiciando que nuestra comunidad pues tenga un seguimiento en ese proceso para que logremos realmente apropiarnos del codiseño y que por esa función tan importante que realizamos de acompañamiento, pues se pueda realizar un acompañamiento asertivo, ¿verdad? Esa parte se me hace muy interesante. Y algo ya así como en lo medular del contenido,
considero que coincidimos en que nos falta apropiarnos de la parte de la secuenciación, el procedimiento ese de la secuenciación y la temporalidad. Eso nos está costando trabajito. Sin embargo, pues hay otra parte también que es la problematización, en donde todavía no desarrollamos las habilidades para realizar esa problematización, pero estamos en camino. Por lo tanto, necesitamos nosotros volver a realizar otra estrategia, porque estamos como en nuestro tercer proceso. Como una gran etapa fue el ciclo escolar 22-23, y disculpen que me regrese a esta parte, y luego esta parte que surgió a partir del encuentro, y a partir del encuentro encontramos también áreas de oportunidad interesantes en los compañeros directores que necesitamos estar como yendo a las escuelas para ver qué realmente necesitan. Quisiera uno decir muchas cosas, pero también la carga horaria, coincido, como que los periodos lectivos son un reto, porque existe esa inquietud en los colectivos docentes de cómo le vamos a hacer allí para trabajar con los proyectos, pero también con esos contenidos que quedan sueltos y que no se pueden abordar. Y quisiera decir más, pero no quiero faltar el respeto a mis compañeros. Muchas gracias. Maestros, así como el día tiene la noche, nuestro conversatorio tiene sus conclusiones. Los ponentes tendrán 2 minutos para dar el cierre y dar las conclusiones a la temática tratada el día de hoy. Comenzamos con el caballero. Voy a ser muy rápido y me voy a poner un procesador de esos famosos y lo voy a hacer con el I5. I5, Insight 5. Conclusión número 1. Ante las adversidades es necesario entender que el codiseño es un proceso permanente de formación, apropiación, que debe ser revisado constantemente y a lo largo de todo el ciclo escolar. Lo comentó Guille, me lo apropio también. Segundo, ante esos términos, ese bagaje de taxonomía, secuenciación, temporalidad, procesos de desarrollo de aprendizaje, articulación, vinculación. La segunda ahí sería la contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje desde una visión global, pensar global, actuar de manera local bajo las condiciones de la sociedad. Tercera, necesidad constante de actualización. No esperar que la autoridad nos actualice, sino movilizar los propios saberes de la comunidad y en particular los de la CAP de cada uno de los centros escolares. Observación obligada constante, bajo esa visión cambiada de acompañamiento pedagógico y no de fiscalización. La quinta I sería, sin duda, tener una visión contextualizada para la toma de decisiones en la escuela. Transforma la práctica docente, transforma la visión y entonces de esa manera adquirimos un pensamiento crítico y desarrollamos en nuestros alumnos también un pensamiento crítico. Cuestionar la realidad desde el aula es mi conclusión. Enseguida, cualquiera de las damas que nos acompañan puede dar respuesta a sus conclusiones durante 2 minutos. Ok, bueno, lástima de los tiempos, creo que hay mucho que comentar, pero en el ámbito de no ser repetitivo, creo que todo lo que nos ha compartido el doctor Martín, coincido perfectamente con él. Lo que sí me gustaría decirles a ustedes es de que como nunca hemos tenido la oportunidad de conocer una nueva escuela, un currículum, un programa sintético que lo estuvimos revisando durante todo un año y que también nos permitió, nos llevó a construir el programa analítico. Pero pudiera decirse que si nos llevaron de la mano pensando y revisando los propósitos de las guías, tanto estatales como federales, buscaban llevarnos de la mano en la construcción de estos programas. Y pues pudiéramos decir que al final del año estuviéramos en las condiciones de implementarlo en este ciclo escolar. Sin embargo, esto no es así. Los avances de las comunidades de aprendizaje de cada escuela avanzan de manera diferente y solamente podremos hacer que esas diferencias que haya entre unas y otras puedan ser atendidas solamente si hay un verdadero acompañamiento personalizado para cada comunidad, para llevarlos entonces
así, de la mano, si hay que agarrarles y a ponerles la idea, la muestra, y digo la muestra no porque sea lo mejor lo que uno, sino llevando de la mano para que juntos podamos construir, va a ser necesario. Entonces la invitación sería, mi conclusión es invitarlos a que desde el rol que nos toque, docentes, directivos o supervisores, hagamos este acompañamiento. Muchas gracias. Vamos a dar el cierre de las conclusiones con la maestra Guillermina. Directo. El vivir los principios para el aprendizaje dialógico en nuestra CAP ha sido sin lugar a dudas la situación que nos ha permitido avanzar en este proceso de codiseño. El compromiso profesional, la resiliencia, la flexibilidad, el pensamiento, disposición, la valoración de los errores para el aprendizaje y la apertura de los compañeros han sido factores claves para avanzar en este proceso. Ha sido una experiencia de aprendizaje muy relevante. Conocer las bases filosóficas y epistemológicas, los referentes teóricos que la sustentan y cómo estos se integran en la búsqueda de mejorar nuestras prácticas educativas y favorecer el aprendizaje significativo. Y esta muy importante. Esta experiencia, la nuestra, ha contribuido a revalorar la importancia del trabajo que realizamos y reconocer que somos un agente de transformación en nuestras comunidades, y esto es muy relevante en el contexto actual, donde las comunidades se han ido diluyendo y necesitan ser fortalecidas para vivir en una sociedad más empática y menos violenta. Gracias. El aplauso que se escuche para los ponentes, que sientan esa vibra que estamos viviendo en Recrea 2023. Ante esta circunstancia nos quedan unos cuantos minutos. Tenemos preguntas, alguna tarjeta blanca que tengamos en la mesa a realizarle a los ponentes. Recuerden, tener esta experiencia de 3 instituciones que durante varios años han construido el trabajo académico sistemático no es cualquier cosa. Disfrutemos de este bello momento que estamos viviendo. Sin preámbulo de mencionar al caballero o a las damas, cualquiera de mis 3 ponentes que está enfrente de nosotros podrá dar respuesta a la pregunta, y solo tenemos aproximadamente 4 minutos para respuesta de manera global. Sin duda, la formación continua se vuelve una prioridad. ¿Cómo incentivar desde la CAP? Yo creo que uno de los grandes incentivos que puede ser el detonante para el interés sobre la formación continua es que esta formación que se dé responda a las necesidades de no nada más de la persona, no nada más de la CAP, sino también de la persona. Decía hace un momento, trajes a la medida. Una pregunta muy interesante en relación a los retos, y creo que a muchos directivos les puede ocurrir, pero vamos viendo que tanto se menciona. ¿Cómo acompañar a aquellos docentes que no quieren ser acompañados? ¿Cómo acompañar? Yo creo que lo más interesante en esto es buscar cuestionarlo para poder enganchar en decirle, nosotros tenemos la forma de apoyarte desde nuestra experiencia, desde nuestra CAP. Creo que sí tenemos muchos casos en donde, perdone, porque me quiero alargar y no es el caso, pero creo que sí es muy importante responder a sus necesidades. Cuando el compañero no quiere participar, sabemos que allí hay algo que necesita, y si nosotros atendemos esa necesidad, coincido con la maestra Mirna, creo que es la manera de llegarle a la cercanía que no quiere. No sé, mira, Xochitl, en este caso también hay, así como hay alumnos que no saben, también hay maestros que no saben, o que no conocen lo que deben de conocer. Yo creo que es ayudarlos a identificar eso que no saben, que sepan que no lo saben.
Ahí tenemos respuestas. Vamos a dar el cierre con esta última pregunta interesante relacionada con padres de familia. ¿Cuál es el papel de los padres de familia en la elaboración del codiseño y cómo integrarlos de manera organizada y que ellos también participen? El papel de los padres debe ser protagónico. Tenemos organismos institucionales donde podemos nosotros tomar la opinión de los padres. ¿Quién mejor que ellos conoce y se ha apropiado de la realidad de la escuela en la que está enclavada, de la comunidad en la que está enclavada nuestra escuela? Los padres de familia. Dijimos hace rato, y la doctora Mirna fue enfática en el sentido de que debemos estar alertas hacia escuchar la dinámica social. Y creo que a través de la Asociación de Padres de Familia, el Consejo Escolar de Participación Social, el Comité de Salud, de Administración Escolar, todos esos organismos pueden proveer a la comunidad escolar de información sumamente importante. ¿Cuáles son las condiciones en las que se desenvuelven el desarrollo, el grado de escolaridad? No solamente lo podemos percibir por un instrumento de acopio de datos, sino también de cómo los padres de familia viven de manera directa la dinámica social en la que viven día a día. Yo creo que esa es una palabra clave. La vida cotidiana se vuelve hoy un objeto pedagógico que viene a la escuela, al aula, para que nosotros podamos diseñar mediaciones didácticas con ese concepto. Vida cotidiana, es decir, aquellas interacciones de todos los días que tienen nuestros alumnos con sus padres, que tienen los alumnos con nosotros, que tiene todo mundo día tras día, se vuelve en un pretexto pedagógico para detonar una mediación didáctica a través, por ejemplo, de los proyectos integradores. Hay que ayudar al padre que se sienta y que también nosotros lo identificamos como socios activos de la transformación escolar, ¿sí? Que ellos son nuestros principales socios. Finalmente, yo creo que el liderazgo situacional, transformacional, principio del docente que atiende, segundo del directivo, del supervisor o jefe de sector es importante. Hay quien sabe y quiere, hay quien sabe y no quiere, pero hay quien no sabe y quiere, y hay de plano quien no sabe y no quiere. Ante cualquiera de esos 4 escenarios, todos debemos actuar en comunidad para poder sacar adelante este barco, independientemente de si en tercera clase está el agujero del barco. Tenemos que remar todos juntos, porque a la postre, si somos omisos de aquello, nos hundiremos juntos. Muchísimas gracias, me encanta. Hay que remar en la misma corriente. Hay que buscar tapar el hueco que está en tercera clase, no importa en qué clase nos encontremos. Ante estas circunstancias, daremos un fuerte aplauso a nuestros ponentes que han brindado su experiencia en el diseño de su CAP. En estos momentos vendrán los representantes de la coordinación del CEMEN a dar el reconocimiento por la participación y las constancias correspondientes a este conversatorio. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, maestra Xochitl, maestra Guille, maestra Mirna, maestro Martín. Un gusto de verdad tenerlos aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos de manera presencial y de manera virtual. En este momento me voy a permitir hacer entrega de los reconocimientos. Adelante, por favor. Y me voy a permitir leerlo. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y se extiende de la siguiente constancia a Xochitl Minelia Ruiz Bonilla. Muchísimas felicidades, maestra. Maestro Martín Valdivia Vázquez. Sí.
maestra María Guillermina Villanueva Talavera, perdón. Maestra Mirna Olivia Vázquez Quintero. Y pues muchísimas gracias a todos y los invitamos a pasar por favor al escenario principal para estar presentes en la inauguración. Muchísimas gracias.